Bienvenidos una vez más a esta zona de X de Hand Music Radio. Y pues nos encontramos nuevamente con ustedes. Alejandra, XE1 Sierra Alfa Lima. Y Juan José, XE1 Charlie Whiskey Mike. Y bien, pues les tenemos un programa que yo sé que va a ser interesante para muchos de ustedes. Y nos vamos a concentrar un poquito en lo que es México, que es donde nos encontramos. Y vamos a hablar de cómo ser un radioescucha, cómo ser un usuario de banda civil o de banda ciudadana y un radioaficionado con licencia en este país. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la diferencia entre un radioescucha, un radioaficionado y un usuario de banda civil? Bueno, vamos a hablar de las diferencias y de la similitud, de la principal similitud, ¿no? Las diferencias, bueno, un radioescucha, pues es eso, alguien que escucha, ¿no? Que escucha. Generalmente se les llama diexistas, aunque cabe señalar que el diexismo no es la afición de la radioescucha en sí. El diexismo es esa parte de la radioescucha de cuando ya escuchas emisoras lejanas. Por ejemplo, o el ejemplo que yo pongo siempre, cuando está uno aquí en México, en Ciudad de México, donde nos encontramos, y escuchas Radio Habana, Cuba, que siempre llega muy fuerte, realmente Cuba pues está cerca de México. Algunos de nosotros, escuchar desde Ciudad de México Radio Habana, Cuba, no lo consideramos diexismo, porque es sencillo, es realmente muy fácil y la emisora llega muy potente, ¿no? Pero, por ejemplo, escuchar emisiones directas de algún país asiático o de algún país europeo, pues eso sí podría considerarse DX y considerarnos diexistas como radioescuchas también. Ahora, los usuarios de la banda civil... A ver, un momento, Juanjo. Sí. Ahorita que estás diciendo, o sea, ¿cuál es el parámetro, no sé, a lo mejor metros, kilómetros, para que sea diexismo? Digamos, un parámetro así oficial, no sé si exista, pero entre varios radioescuchas hemos tomado esa decisión, ¿no? Se puede decir, de que alguna estación cercana, repito, dependiendo del país donde cada quien esté, ¿no? Por ejemplo, si algún radioescucha está en España, a lo mejor escuchar una emisora de Andorra, pues le resulta sencillo, fácil, ¿sí? Y que siempre va a estar ahí presente un tipo de emisora de ahí. Pero para uno como mexicano en México, escuchar una emisora de Andorra en directo, en onda corta sí, en onda corta, porque en onda media no creo que llegue hasta acá, mucho menos en FM, sería un DX. Esa sería prácticamente la diferencia entre lo que viene siendo diexismo en sí y un radioescucha común y corriente, digamos, ¿no? Porque puede ser un radioescucha que escucha emisoras en onda media, nada más. Ay, ya me acordé. ¿Cómo saber si la estación que estamos escuchando es directa o viene de una de una repetidora? Ajá. Porque lo dicen. O sea, ¿sí se dice? Sí, generalmente lo indican, ¿no? Hay emisoras que, por ejemplo, utilizan Radio Miami Internacional, que también llega muy fácil, llega muy fuerte, muy fácil de escuchar en Ciudad de México. El tiempo que, por ejemplo, viví en el puerto de Tampico, en el estado de Tamaulipas, también Radio Miami pues llegaba con todo, ¿no? Con una calidad local prácticamente, ¿sí? En Veracruz también lo he escuchado muy bien. En gran parte de México yo creo prácticamente se escucha bien. Lo dicen, ¿no? Que son emisiones o cuando buscamos en internet ahora los boletines, podemos ver que las emisiones que salen de tal hora UTC son vía Radio Miami Internacional. Ah, okay. Y así hay emisoras como por ejemplo Radio Vaticano, que transmite, o ciertas emisiones ya son vía Radio Miami, y muchas otras emisoras también ya, algunas europeas incluso. Bueno, Vaticano también lo es, ¿no? Pero otras europeas. Y bueno, ahora sí, dinos, ¿cuál es la banda ciudadana y la radioafición? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Bueno, la banda civil o banda ciudadana en México, porque se maneja diferente en algunos otros países latinoamericanos incluso, pero en México es una banda o es un grupo de frecuencias libres. Aquí no hay que confundir
tanto como se utiliza en el argot de cibeístas, ¿no? De que soy oncemetrista o soy usuario de banda civil, o soy las dos cosas, ¿no? Bien, en principio los 40 canales de la banda civil sí se encuentran en lo que viene siendo la banda de 11 metros, pero la banda civil son únicamente esos 40 canales que tenemos en nuestros radios que tenemos de banda civil, por ejemplo, ¿no? Los 40 canales es la banda ciudadana. Fuera de esos 40 canales se utiliza como de una forma muy popular el decir soy oncemetrista, porque se transmite, por ejemplo, en las frecuencias de encuentro en la 27455, en la 27555 donde está el grupo Alfa Tango, etcétera, ¿no? O sea, esas de 11 metros son las que normalmente escuchamos en los camiones, en los taxis. No, sí, es 11 metros, pero es el segmento de banda civil. Ok. La que escuchamos generalmente en esos servicios. O los traileros también, muchos lo traen, ¿no? Un saludo ahí a una pariente que tengo que es trailera y que sale como la pequeña Sam. Por ahí tiene su canal de TikTok y ahí anda en CB en su trailer, familia de mi papá. Y bueno, aquí hay una cosa muy importante. Hablar de transmitir fuera de los 40 canales de banda civil, hablamos de que realmente, y vamos a ser sinceros, no es legal en varios países, incluyendo México. No es legal que lo hagan o lo hagamos muchas personas, ¿sí? Para hacer de X en esa banda es otra cosa, pero sí hay que mencionarlo, ¿no? Pero pues prácticamente muchos países lo hacen, ¿no? Prácticamente todo el mundo. Podemos tener muchos DX por ahí, no solamente con países latinoamericanos, con países europeos, asiáticos. Ahí tengo yo tarjetas QSL de Europa, de varios países americanos, de contactos en 11 metros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las estaciones de los radioaficionados? Ya con Bueno, licencia. Bueno, sí, hay que hablar de radioaficionados con licencia, ¿sí? Porque los que somos radioescuchas, por ejemplo, también somos radioaficionados. Pero en México oficialmente no se da una licencia para ser radioescucha, como en algunos países europeos o asiáticos, por ejemplo, ¿sí? Aquí no. Aquí algunos tenemos indicativos de radioescucha, pero porque o los da la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, que realmente no son algo muy oficial, o los tenemos de una página en internet que también los da a nivel mundial. Por ejemplo, su servidor es la X1009SWL, tú también tienes, ¿no te acuerdas cuál es? No, a mí nunca me respondieron. ¿No? ¿Nunca te llegó? No. Bueno, hay que insistir, ¿no? Pero lo hacemos de esa manera, ¿no? Aquí, como lo mencioné, la Federación Mexicana de Radioexperimentadores da un indicativo de radioescucha, pero siento que le falta a la Federación, a quienes adquieren ese indicativo, decir primero qué es realmente un radioescucha, porque cómo lo toman. Incluso yo tuve un indicativo de esos, y cuando hice el cambio de indicativo, que tomé un nuevo curso en la Federación y todo eso, que vamos a hablar de ese trámite que tuvimos también y diferenciarlo del anterior, lo toman simplemente muchos como un paso antes de tener ya la licencia, pero no se les dice realmente ese indicativo cómo podrían usarlo. Podrían usarlo en sus informes de recepción como radioescuchas, poner en el informe su indicativo y poner incluso el escudo de la federación y mandar así sus informes de recepción y muchas otras cosas más. O hay radioescuchas como su servidor que también hago tarjetas QSL como radioescucha. Pero en la federación siento que ahí les falla. Un aviso, por favor, a quienes están viendo de la federación, de que hay que retomar y hay que enseñar a quienes adquieren ese indicativo cuáles son las actividades reales de un radioescucha, cómo es, qué hace, qué escucha, en qué frecuencias, qué técnicas se pueden utilizar como radioescucha y posteriormente ya obtener la licencia. Había dicho que, por ejemplo, en algunos países europeos, asiáticos, me llegaron a arribar
algunas QSLs de radio escuchas de países como Lituania, como España, entre otros, donde precisamente pedían que primero me decían que me habían escuchado, que yo en aquel tiempo era la X1 XNH, había contactado con tal estación, por ejemplo, ahí tengo una donde un lituano me escribe que me escuchó hablando con una estación del Polo Norte, no, del Polo Sur. De hecho, la vamos a poner ahí para que la vean. Y también me piden que les conteste, ¿no? Que les mande mi tarjeta QSL para que ellos comprobar que sí me escucharon. ¿Por qué? Porque es un requisito para ellos para posteriormente hacer su examen y obtener la licencia ya de radioaficionado operador en sus países. Pues ¿sí? Eso también es algo bien, que en lo personal me gustaría mucho que pasara en México, que es indicativo que tiene la federación, se usara de esa manera para que pues haya mejor calidad en radioaficionados con licencia. Yo sé que hay mucha calidad en cómo se transmite, pero siento que mucho les falta calidad de cómo se escucha. Bueno, ahorita que nos estás hablando de esto, para tener un indicativo, ¿qué pasos son los que se tienen que seguir? También nos estabas diciendo, o sea, para que quede claro, entonces, hablar por 11 metros es sin licencia. Sí, no se necesita permiso, aunque fíjate, me gustaría comentar algo aquí. Uh-huh. Actualmente en México, prácticamente los 40 canales de banda civil están libres. Y hablar fuera de esos canales, aunque hay lagunas legales aquí en México, no trae consigo ningún problema prácticamente y podemos hacerlo, igual que en muchos otros países. Yo sé que, por ejemplo, los colombianos sí tienen una regulación más específica para 11 metros y aún así escucho a muchos colombianos hablando en las frecuencias de encuentro, ¿no? Pero antes, cuando yo comencé, cuando tuve mi primer equipo de banda civil y que hice mis primeras transmisiones y que conocí las primeras personas en esa banda, en los 40 canales, fue como me fui enterando de que había un requisito que teníamos que hacer. Les hablo que yo mi primer radio de banda civil lo tuve en 1989. Eres viejo, y fue cuando empecé a transmitir en 11 metros en el segmento de banda civil. Y en aquel tiempo me indicaron que tenía que ir a la Secretaría de Comunicaciones aquí de México y registrar mi radio. Yo llevé en aquel tiempo un radio pequeñito que tenía, un 19 Plus que me compré en Tepito y que lo alimentaba con un eliminador de esos de autoestéreo y tenía una antena de móvil que también compré en Tepito, que me dijeron, esta te va a servir, y pues la compré y registré mi equipo. Entonces nos daban un número de registro que empezaba XDR y una serie de números. Bueno, ese era un registro que teníamos de nuestro equipo ante la Secretaría de Comunicaciones para, digamos, no tener problemas si nos llegaba algún inspector, que en lo personal sí me llegaron a llegar inspectores, no cuando era usuario nada más de banda civil, sino ya cuando obtuve mis primeros años de licencia, sí me cayó un inspector y sí era inspector de veras, ¿eh? ¿Y qué sucedía en aquel tiempo? Que muchos tomaban ese número del oficio, ese número de registro que nos daban de nuestro radio, lo tomaban como si fuera un indicativo. Entonces muchos por banda civil era común escuchar que decían, transmite Estrella Dorada, XDR 223 8456 no sé qué. O sea, ¿sí? Era el modelo del radio. Para comunicaciones y transportes, así decían mucho, ¿no? Okay. Bueno, lo usaban como si fuera un indicativo, como el XC1, XC2 de los que tienen licencia. No, era el registro de nuestro radio. Ah, ok. Era el registro de nuestro radio ante comunicaciones, no era un indicativo que teníamos que decir. Sí, en Banda Ciudadana, pues prácticamente lo que decíamos era nuestro sobrenombre o nuestro nombre, ¿no? Sí, yo casi nunca salí con sobrenombres, yo decía, transmite Juan José, y ya, ¿no? Algún tiempo salí como Estrella Roja y lo quité porque pensaban que manejaba un camión Estrella Roja, que son camiones de pasajeros aquí en México. O que eras comunista, tal vez. Tal vez, pero lo que pasó, digamos que soy comunista teórico, no, pero
Pues no, pero sí me llegaron a decir, oye, estás en un camión Estrella Roja, y ya les tenía que explicar que no, me gustó el nombre, sí, por una base científica que hubo, creo, en el Polo Sur, no me acuerdo qué país, por ahí fue de donde lo saqué, sí, y creo que era Rusia, ucraniana, no me acuerdo, ¿no? De cuando Ucrania era de la Unión Soviética todavía, ¿no? Y y de por ahí era, ¿no? Entonces, sí es prácticamente eso, y me quería platicar ese dato curioso de que muchos usaban eso, ¿no? De que XDR y un montón de números, y lo usaban como si fuera un indicativo. Nunca fue indicativo, el registro de nuestro radio nada más. Ahora sí, Ajá, lo de oncemetristas licencia. son sin licencia. Ujú. Y entonces, ¿en qué bandas aparecen los radioaficionados con licencia? Ah, bueno, mira, digámosle que los radioaficionados con licencia, sí, andan entre los 30 y los 1.8, por ahí más o menos, megahertz, ¿no? En todo ese montón de frecuencias tiene diferentes segmentos. Y hay segmentos, es otro dato curioso, hay segmentos que no son para fonía nada más. Por ejemplo, en 10 megahertz son únicamente para transmisiones digitales y telegrafía, ¿no? Y hay muy pocos mexicanos, por cierto, ahí quieren buenos DX, utilicen ese tipo de bandas, o por ejemplo la de 18 MHz también. Pero bueno, ¿y qué se necesita para obtener la licencia en México? Vamos a hablar cómo era antes primero, ¿no? Cómo era antes, cuando a mí me tocó tener mi primer licencia. Yo mi primer licencia la tuve en 1991 con el indicativo XE1XNH. ¿Qué teníamos que hacer en aquel entonces? Teníamos que prepararnos porque se hacía una serie de exámenes. Yo tuve la suerte de que con quienes me topé primero en banda civil, andaba yo buscando, me acuerdo, y de pronto escucho gente en el canal 35 de Banda Ciudadana y empiezo a hablar con ellos, ¿no? Y ahí fue donde conocí a algunos amigos como Juan Bertis, que ahora es XC2, no sé qué, vive en Aguascalientes, como Marco, X1 MJP, que en paz descanse, como Luis, X1 Lima Charlie Golf, que todavía anda por ahí en bandas de radioaficionados, etcétera, varios amigos, ¿no? Entre ellos, que ellos andaban estudiando en aquel tiempo para hacer su examen para tener la licencia. Entonces empecé yo a empaparme de esto. Yo muchos años fui radioescucha de onda corta, descubrí por la onda corta y el terremoto del 85, descubro la banda civil, me compro ese radio de banda civil, conozco a estas personas y ellos son los que me empiezan a hablar de que hay algo más todavía allá de banda civil, ¿no? Yo en banda civil, digamos que oficialmente estuve como un año a lo mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque empecé a estudiar junto con ellos, que ya llevaban tiempo, pero me pusieron al corriente para el examen. ¿Qué estudiábamos? Estudiábamos, por ejemplo, Marco. Marco, me acuerdo que nos daba electrónica básica aplicada a comunicaciones, ¿no? Luis nos enseñaba un poco de telegrafía, hicimos nuestra llave, etcétera, ¿no? Digamos que ahí ellos estaban preparándose, pero ellos ya tenían experiencia, ¿no? Marco, ingeniero, Luis, ingeniero, pero pues en aquel tiempo era Juan Bertis y su servidor, pues teníamos, sí, carreras también, pero no nada de ingeniería, ni matemáticas, ni física, ni eso, ¿no? Entonces, nos pusieron a corriente y prácticamente ellos fueron nuestros maestros. Recuerdo que hicimos los trámites, llevamos los documentos, todo eso que nos pedían y nos dan fecha de examen. El mismo día nos hicieron los 3 exámenes. Era un examen de electrónica básica aplicada a comunicaciones, como que qué es la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Faraday, cosas, digámosle, pues fáciles y sencillas, básicas, ¿no? Para alguien que es ingeniero aquí, como por ejemplo Luis, que está ahí tras cámaras, ¿sí? Pues va a decir, pues eso es de secundaria, ¿no? Pero pues para nosotros tuvimos que estudiar un montón de tiempo, y casi el año para hacer el examen, ¿no? Eso fue un examen. El otro fue el de reglamentos, porque en aquel tiempo existía un reglamento para los radioaficionados con licencia. Estudiamos ese reglamento y nos hacían preguntas de eso, ¿no? Fueron exámenes escritos.
y después el examen de telegrafía. Como aplicamos para la clase 2, porque era clase restringido, clase 2 y clase 1. Entonces, clase restringido nada más podías transmitir en 40 metros. Y eran los novatos. Pero nosotros queríamos y teníamos la opción de aplicar para la clase 2. Para la clase 1 no. Para clase 1 primero tenías que ser clase 2. Entonces aplicamos para la clase 2 e hicimos un examen de telegrafía de 10 palabras por minuto en transmisión y en recepción. Ujú. Pasando esos 3 exámenes, ¿sí? Es entonces que nos daban la licencia, ¿no? Prácticamente ese mismo día que hicimos los 3 exámenes, nos pasamos todo un día ahí en la Secretaría de Comunicaciones, Juan Vértiz y su servidor, y nos dijeron que habíamos pasado, que estaba todo bien, y pues que en posteriores días nos iban a dar ya la licencia y el indicativo que nos tocaba, ¿no? A mí me tocó el de XC1XNH, a Juan Vértiz en aquel tiempo le tocó XC1XNU. Anteriormente a nosotros, ya como un mes o 2 meses antes, por ahí más o menos, Marco y Luis ya habían obtenido sus licencias como 2 meses antes que nosotros. Marco X1MJP, Luis X1LSG, y pues ya teníamos nuestras licencias, ¿no? Y eso era en esa época. ¿Y la clase 1, o sea, cómo era? Era la clase la 1. clase suprema de los La clase radioaficionados. 1 era pues hacer otra vez los exámenes, Ujú. pero la diferencia era de que, por ejemplo, en telegrafía era más velocidad, no recuerdo exactamente cuál, pero era más velocidad en telegrafía. Yo ya nunca apliqué para la clase 1. Uno se podía mantener con la clase 2, y la diferencia también, la similitud entre clase 1 y clase 2 es que podíamos tener las mismas frecuencias. Usarla casi eran las mismas frecuencias que podíamos utilizar. Las modalidades también eran, pero la potencia variaba. Como clase 1, si no recuerdo mal, creo que podíamos usar hasta 1 kilowatt. Y como clase 2, pues podíamos usar, no recuerdo bien, pero creo que eran hasta 200, 300 watts, por ahí más o menos creo, ¿no? Yo realmente no me interesó porque pues dije nunca voy a transmitir con 1 kilowatt, ¿no? Tenía para comprar un amplificador y hasta la fecha nunca me ha gustado usar amplificadores. Transmito con los 100 watts que me da el equipo, por ejemplo 25, y ahí hago mis DX, o con este que me da 5 watts y ahí hago mis DX, ¿no? Y actualmente es muy diferente. Y tú lo sabes, ¿no? Ya te Sí. tocó esta nueva época. Platícanos tú, a ver, por ejemplo, ahora, platícales, ¿qué hicimos? Bueno, pues lo primero que se En tenía tu que caso, hacer perdón, en tu era... caso que fue licencia nueva, y en mi caso pues fue prácticamente una renovación. Así es lo que te iba a comentar hace un rato. Ahora sí que nosotros, bueno, yo en mi caso la tuve muy fácil en realidad, porque solo fue que me dieran mi constancia, hacer mi preparación, que la hice con los radioexperimentadores universitarios. Saludos hasta allá arriba al maestro Pinilla. Me dieron mi constancia de que terminé el curso. Pues fuimos a la IFT, nos hicieron llenar unos papeles. Nos pidieron ese documento, Nos pidieron el junto con los documento. personales, ya se Ajá. imaginarán CUR, acta de Ujú. nacimiento, etc. Dimos varias vueltas, de hecho, como 3, yo Ese creo. fue el único trabajo que nos costó, creo, fue dar varias vueltas, ¿no? Sí. Y pues prácticamente como en 3, 4 meses ya teníamos la constancia, porque pues nosotros tenemos constancia de radioaficionados, no licencia como en tu Bueno, caso. ahora ¿no? ya es licencia. Bueno, sí, otra vez, Sí. pero supongo que ya va a ser licencia una vez que la renueve. Sí, realmente actualmente es muy fácil. Uh-huh. Teníamos concesión en aquel tiempo, era concesión. Hay que señalar que ya cambió la ley en México y nuevamente se vuelve a la licencia, ¿sí? Y eso nos va a beneficiar mucho. Nos va a beneficiar mucho ¿en qué aspecto? Por ejemplo, tengo algunos amigos colombianos que quieren venir a México. Bueno, de hecho van a venir y quieren transmitir desde aquí. Entonces me decían, oye, ¿qué tengo que hacer? Y digo, pues realmente ahora ya, como te toca ese cambio que volvimos nuevamente a las licencias, no tienes que hacer nada más allá de que presentar tus documentos de que vienes del extranjero, tus documentos de que tienes tu licencia en tu país, etcétera, ¿no? No hay mayor problema. Y los mexicanos que queremos transmitir desde otros países, también ya lo podemos hacer de una forma más fácil.
Yo lo pude hacer desde Cuba, lo pude hacer desde Guatemala, cuando eran licencias. Cuando cambiamos a concesión, ya no pude hacerlo, porque ya teníamos una legislación diferente a otros países que nos impedía eso, ¿no? Ahora ya afortunadamente se puede volver a hacer, y si un mexicano quiere transmitir desde otro país, pues ya se hace el trámite con aquel país y si mira, tenemos licencia igual que tú, así que Sí, porque podemos de hecho transmitir yo allá. escuché muchas veces que eso causaba muchos problemas a radioaficionados de aquí que se iban a otros países a Sí, querer y a transmitir, ¿no? extranjeros que querían Que venir a querían venir transmitir de también, aquí sí. también, pero ya volvimos afortunadamente a eso, les digo, porque cuando eran licencias tuve la oportunidad de hacerlo en esos países, en Cuba y en Guatemala, y realmente fue muy fácil el trámite, ¿no? Claro, con sus restricciones, ¿no? De que nada más podía transmitir en un lugar o con cierto radioaficionado que estuviera vigilando, que yo hiciera algo bien, ¿no? Porque al transmitir de su país, como decir el indicativo, ¿no? XE1, XNH, diagonal, TG2, TG9, así, ¿no? En caso de Guatemala. Pero ya, afortunadamente ya, y para todos aquellos que quieran ser radioescuchas en México, pues es sencillo, pueden hacerlo, pueden comprarse su radio, pueden sacar un indicativo por internet, luego les pasamos la página, o unirse a la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, les pueden dar ahí también, si aspiran a tener una licencia, les pueden dar un indicativo de radio escuchas y pueden acercarse a radiosenderismo para que les digamos qué es ser, cómo es ser un radio escucha y qué hacer, ¿no? Para poderlo serlo realmente, ¿no? Si quieren transmitir por 11 metros, recuerden que pues prácticamente en México, como en muchos países, no se necesita Concesión, permiso, permiso. ¿sí? En algunos sí se necesita, hay que señalarlo. Y para obtener una licencia de radioaficionado en México, pues no se hace exámenes hoy en día. El trámite puede ser un poquito engorroso por las vueltas que hay que dar a la oficina de comunicaciones, pero pues ya no se hace exámenes. Así que pues es sencillo, ¿no? También otra pues curiosidad, ¿no? Es que yo escuchaba mucho que antes, por ejemplo, mi indicativo es XE1, Sierra Alfa Lima, ¿no? Dependiendo de las letras que tenías, eras como el máximo, el supremo de la Es radioafición, ¿no? una, ¿Eso es mito es un mito, es una falsa creencia, aunque debo decir que muchos lo hacen. Lo hacen desde mi punto de vista, pues por egocentrismo, no sé, ¿no? Les decía, yo antes fui XE1, XNH, ahora XE1, CWM. Y muchos a la fecha me dicen, ¿por qué no aplicaste o por qué no pediste una sola letra? Tú ya puedes pedir una letra, dos, pues tienes muchos años, más de 30 años ¿para qué, no? O sea, no es algo que, el tener una letra, el tener dos letras, no es algo que te defina como un radioaficionado excelente. Puede ser que sí lo seas. No hay duda de que muchos radioaficionados que tienen una o dos letras son excelentes radioaficionados con licencia, pero no todos, ¿sí? Y es algo que es como, mira, soy X1 y una letra nada más, o X1, dos, y muchas veces, oye, pero pues nunca te he escuchado en HF. No, pero yo ando en las rueditas de tal repetidora y, ok, qué padre, ¿no? Pero pues un verdadero radioaficionado, pues anda en HF, VHF, UHF, haces fonía, telegrafía, digitales, haces incluso también banda civil, ¿por qué no? Radio escucha igual y haces tus informes de recepción. Para mí, bueno, en lo personal, muy personal, un radioaficionado completo es aquel que es radio escucha, usuario de banda civil o de los 11 metros y que aparte ya tiene su licencia de radioaficionado. Y es que pues muchos también niegan como la cruz de su parroquia, ¿no? Porque Mm. precisamente son radioaficionados, pero uy, o sea, no se meten a la banda civil, ¿no? Dicen, como ya soy radioaficionado, pues estas son mis bandas, Sí, pero la banda civil, pues no. hace poco platicaba con René, algunos lo conocerán, que hizo uno Tango India Whisky, precisamente de un amigo, que no voy a decir quién es, pero un amigo que ya cayó en eso, que él es un radioaficionado también de hace como 30 y tantos años, por ahí no sé, sí, ya lleva mucho tiempo, pero que con los años se fue volviendo de esa manera, ¿sí? Y es lo que platicábamos, pues, si nos conocimos en la banda civil, en tal Exacto. canal y todo eso, ¿qué necesidad de decir ahora de que, ay, no, ¿cómo banda civil? No,
¿no? Digo, yo no estuve mucho tiempo en banda civil, sin embargo, no le hago el feo y ahí sigo, ¿no? Tengo mi Cobra 2000 aquí también, bueno, acá tengo otro también, y hay otros multibanda que también a veces son los 11 metros, y ahí seguimos, ¿no? En México, como en muchos países también, que he hablado con gente de otros lugares, la banda civil en específico, los 40 canales, están muy olvidados. Quizás en parte por eso y quizás en parte también por el internet y todo eso, ¿no? Hay que volver a poblar. Y me gustaría hacer ese llamado ahorita ya para ir cerrando. Hay que volver a poblar los 11 metros, hay que volver a poblar la banda civil, los 40 canales, y también hay que transmitir no solamente en fonía, hay que mostrar que también en los 40 canales podemos usar banda lateral, sistemas digitales, telegrafía, todas esas formas de comunicación, todas esas modalidades de comunicación. ¿Por qué no? También pues, podemos hacerlo. En el Radio Club, tú lo sabes, hemos hecho, por ejemplo, televisión de barrido lento en banda civil, ¿sí? En los 11 metros también, ¿no? Más aparte de bandas radioaficionados, ¿no? Por ahí alguna vez hicimos en 10 metros, en las frecuencias señaladas únicamente para SSTV, etcétera, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero podemos hacerlo en banda ciudadana y retomar eso, ¿no? Fíjate que allá a principios de los 90, muchos de nosotros ya hicimos televisión de barrido lento, llegamos a hacer también ATV, televisión ya de movimiento en banda de 11 metros y de aficionados. Llegamos a hacer prácticas de telegrafía cuando nos estábamos preparando para el examen y obtener la licencia en banda civil. Me acuerdo que en el canal 35 hacíamos nuestras prácticas de telegrafía, ¿no? Y era muy, muy fácil todo eso, usarlo muy, muy continuo y deberíamos de empezar a hacerlo nuevamente. Claro, Así es. Claro, para todos aquellos que son seres superiores y creen que la banda civil es para los que somos seres inferiores, bueno, pues no lo hagan, ¿no? Y sigan allá usando las repetidoras de VHF y las rueditas de HF y ya, ¿no? Algunos se hacen de X, y mis respetos, ¿no? Pero bueno, para quienes son inferiores como nosotros, pues vamos a poblarlo nuevamente y reencontrarnos ahí, ¿por qué no, no? Y hacer algunas rueditas como en antaño. Pues sí, estaría muy padre porque pues es los inicios de la radioafición. Realmente ahí te pules hablando, más bien ahí te pules para aprender a desenvolverte como para no regarla ya en banda de aficionados. Ajá. Cuando, por ejemplo, estás en un pilot de una isla que quieres contactar, ¿no? Puedes aprenderlo, por ejemplo, en las 555, donde está el grupo Alfa Tango, ¿sí? Ellos también forman parte de expediciones. La expedición que hicimos allá por el 2003 a la Isla del Medio con Enrique y otros colegas, no solamente transmitimos como radioaficionados, como el XF4 India Hotel, que fue el indicativo especial, sino que también algunos compañeros trabajaron como Alfa Tango esa isla junto con nosotros ahí, y algunos, bueno, realmente yo nada más la trabajé como radio escucha también, la de en medio en el 2003 cuando salimos como XF4 India Hotel, y los de Alfa Tango no recuerdo en este momento qué indicativo tenían, pero también fue un indicativo especial. Pues bueno, esta fue una plática muy interesante, espero que también pues les sirva de algo el contenido que hacemos para ustedes. También invitamos a el radioaficionado que se quiera unir a este pequeño programa para que venga, sí, nos platique sus experiencias como radioaficionado. Sí, radioescuchas, usuarios de banda civil, gente con licencia que quiera participar con nosotros. Este es un foro abierto. Así es. Para todos los que quieran participar en cosas de la radioafición. Así es, queremos escucharlos. Igual a ustedes, público, queremos escuchar sus inquietudes y pues sería todo de nuestra parte. Así que será pues hasta el siguiente programa de Zona DX y nos despedimos. Hasta pronto, 7-3 y que 7-3. Tengan excelentes DX.